Buenas noches, mi nombre es Suseli Fabiola Pizzay, de primer ingreso de enfermería. En esta oportunidad tengo el gusto de leerles el capítulo 1 del libro de Don Quijote como tema que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Y dice de la siguiente manera: en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía en Hidalgo uno de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluía en sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de semana se honraba con su vellori de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podedera, frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjunto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores, que desde caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto no importa poco a nuestro cuento, basta que en la narración del no se salga en punto de la verdad. Es pues saber que está sobre dicho hidalgo los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda, y llegó a tanto su curiosidad y su desatino en esto que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos ningunos le aparecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones cuyas le parecían las perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito la razón de la sinrazón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de vuestra hermosura. Y también cuando leía los altos cielos, que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero del juicio y desvelábase por entenderlas y extrañarles el sentido, que no se les secara ni les entendería el mismo Aristóteles. Si resucitara para solo ello, no estaba muy bien con las heridas que don Belanis daba y recibía, porque se imaginaba, porque por grandes maestros que lo hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inalcanzable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra, como allí se promete, y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ellos, y otros mayores continuos pensamientos no se lo estorbaban. Tuvo muchas veces competencia en el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre el cual había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra, o Amadís de Gaula. Mas Maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, y que si alguno se lo podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición por todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano,
y en que lo de la valentía no le iba en saga. En resolución, él se fracasó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así del poco dormir y del mucho leer se le sacó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como de dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas, disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina que aquellas sonadas, soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía el que el Cid Ruy Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que solo en revés había partido por medio de los fieros descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Rebosvalles había muerto a Roldán, el encantado, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía bien del gigante Margonete. ¿Por qué? Con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado, pero sobre todos está bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba. Y cuando en Allande robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia, diera el dar de una mano que de Cosés, el traidor de Galalón. El ama que tenía una su sobrina añadidura, en efecto rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y que fue le apreció convenible y necesario, así para el aumento de su honra, como para el servicio de república, hacerse caballero andante, y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligrosos, donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos el imperio de Transpisonda, y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto en que ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos que había estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y andresólas lo mejor que pudo, pero vio que tenía una gran falta, y era que no tenía celada de encaje, sino morrín simple, mas esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada, que encajaba con el morrín hacia una apariencia cancelada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podría estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero y un punto deshizo lo que había hecho en una semana, y no dejó de parecerle mal la facilidad con la que había hecho pedazos, y por asegurarse desde peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza, y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo por celada finísima de encaje. Fue luego a ver su rocín, y aunque tenía más cuartos que real, más tachas que el caballo de Gonela, que tantum pelis et osafuit, lo apreció que ni en Besafalo de Alejandro mi Beica del Cid con él se igualaban. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque según se decía que él a sí mismo no era razón que caballo tan famoso y tan bueno, él por si estuviese sin nombre conocido, y ansí procuraba
acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese caballero andante y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que mudando su señor estado mudase él también el nombre y le cobrase famoso y de estruendo como convenía la nueva orden y el nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación. Al fin le vino a llamar fascinante nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que era ahora, que era antes y primero de todos los rocines del mundo. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo quiso ponérselo a sí mismo y en este pensamiento duró otros 8 días. Y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores desde tan verdadera historia que sin duda se había de llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir, pero acordándose que el valeroso Amadís no se la había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por Epali Formosa y se llamó Amadís de Gaula. Así quiso, como buen caballero, añadir el suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que su parecer declaraba muy, al llamarse Don Quijote de la Mancha, con que su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria y la honraba con tomar al sobrenombre de ella. Limpias pues sus armas, hecho del morrín celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender porque no le faltaba otra cosa, sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma, desease él así. Si yo por malos de mis pecados o por mi buena suerte me encuentro por ahí con algún gigante como ordinario, les acontece a los caballeros andantes y le derribó en un encuentro o le parto la mitad del cuerpo o finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle prestando y se indique de rodillas ante mi dulce señora y diga con voz humilde y rindo? Yo, señora, soy el gigante Carculiambro, señor de la ínsula Malindronía, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mando que me representase ante vuestra merced para que vea la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Oh, cómo se algo nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando hay a quien dar nombre de su dama, y fue a lo que se cree que en un lugar acerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende ella jamás lo supo, ni le dio cata de ello. Llamábase Aldazona Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no despijiese mucho del suyo y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Seguidamente el glosario. Palomino, significativo de cría de la paloma silvestre o caballo bayo de color amarillento con los crines claras. Pantuflo, calzado cómodo sin talón que suele usarse en casa. Prosa, forma de expresión lingüística o conjunto de las obras literarias. Sigüenza, ciudad en la provincia de Guadalajara.